Porque había una maestra que no se presentaba a trabajar, había otros que estaban de incapacidad, permisos, y yo solo, novato, llegando de grupo sin saber muchas cosas. Pensando cómo era la función directiva. ¿Cuántos niños son? 35. 35 en un vespertino. Porque pues es que en Victoria los vespertinos son de 15. Tengo 10 años de servicio y tengo 5 centros de trabajo. ¿Álgame te corrían o qué? No pareciera eso, pero no, porque mira, si yo fuera el director, yo haría que, o sea, yo empezaba, no lo decía, pero yo lo pensaba. Licenciado en Educación Primaria y maestro en Educación Básica, director escolar con una sólida trayectoria en gestión educativa, liderazgo docente y desarrollo de comunidades escolares. Con más de una década de experiencia en el ámbito educativo, ha desempeñado roles clave como maestro y director en diversas instituciones. Además, cuenta con una experiencia en el sector privado, lo que le ha permitido fortalecer sus habilidades administrativas y de gestión. Maestro Graciano Garza Vázquez, bienvenido al podcast. Muchas gracias, Daniel. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí. También un gusto el poder platicar contigo, Graciano. Hace muchos años que no nos veíamos, platicábamos de repente, pero ahorita venía a mi memoria la historia de cuando obtengo mi plaza, si mal no recuerdo, en el 2014, dieron 74 plazas en el estado de Tamaulipas y una línea roja, después mi nombre y después el tuyo. Así es. ¿Cómo llegué yo? Lo platico brevemente nada más para contextualizar. Una persona deja la plaza, en el mes de septiembre me hablan, llego yo y no sé, tú me escribes por inbox y me dices, ¿qué onda, Daniel? ¿Te fuiste? Sí. Entonces llegas, el que seguía en la lista de progresión eras tú, número 76, y te dan a escoger una nueva cantidad de plazas. ¿Cuántas plazas se dieron en ese entonces? Fíjate, fue histórico, pero yo me acuerdo, Daniel, que esa semana me marcaron por teléfono, fui a la secretaría a hacer lo del trámites de la afiliación, y salgo y me marca la secretaria de planeación, y me dice, oye, regrésate. Me regreso, y me dicen, ¿te vas a González ahorita? Dime, ahorita te hacemos el nombramiento. Yo, no, porque, pues es que hay un lugar ahí en González, al lado del cerro. Le dije, me espero todavía. O sea, ¿te ofrecieron esa plaza? Sí, me ofrecieron. Entonces dices, no, me espero. Me espero. Y yo creo que me hablaron a mí. Yo estaba de luna de miel en Zacatecas. Acabamos de terminar de almorzar. Llego y bastantes llamadas perdidas. Regreso la llamada y me dicen, tienes que regresarte, pero de ya. Sí, de ya. Día. Y llego ahí exactamente al lado del Cerro del Bernal. Los papás enojadísimos porque no tenían maestro. Y yo digo, pues yo aquí vengo a suplir. Al contrario, deberían de festejarme de que ya llegué. Y bueno, entonces te vas a la ciudad de Reynosa. Sí. ¿Qué eliges? Inicias tu proceso de maestro. Sí, pues bueno, me ponen el mapa, que era histórico porque en esa época si daban 50 plazas, daban 50 y se acabó, no había más. Entonces era el año de la reforma, el 2014, y me ponen el mapa de los 4 municipios disponibles y dijo, no, Reynosa porque tengo familia, están mis tíos, mi abuelito está allá viviendo. Ah, bueno, perfecto, ¿cuál es el lugar de que te quieres ir? Pues no conocía a Reynosa más que La Juárez. No, pues La Juárez, aquí está, esta es La Juárez. Pues esta escuelita, una escuela vespertina, sorprendente, porque llego yo allá y caminando hacia el salón le digo a la subdirectora, ¿y qué grado es? Tercero. Ah, tercero, me gusta tercero. ¿Y cuántos niños son? 35. 35 en un vespertino, sí, porque pues es que en Victoria los vespertinos son de 15. Sí. Y no, 35, aquí hay mucha población y mucha necesidad de maestros y estamos esperando desde septiembre. No, pues está bueno, y pues fueron muchas experiencias ese primer año, muy bonitas, y todavía me acuerdo de algunas y que me acuerdo me quiero llorar, pero empecé a trabajar en 2014 en esa comunidad ahí en Reynosa. Sé que esta entrevista es para ti, pero me da mucha nostalgia el pensar que pudimos haber estado en centros de trabajo alternos, tú en González y yo en Reynosa, o bueno, quién sabe qué hubiera elegido, pero elegiste la que estaba más al centro y pues bueno, de la ciudad. Sí. Reynosa, una de las ciudades industriales de nuestro estado, de mucho trabajo, y yo creo que elegiste bien. ¿Cuánto tiempo duras de maestro?
En total, Sí, total. 7 años. 7 años de De docente. docente frente a grupo. ¿En una sola escuela o en varias escuelas? Fíjate, es algo bien curioso porque tengo 10 años de servicio y tengo 5 centros de trabajo. Válgame, ¿te corrían o qué? No, no pareciera eso, pero no, porque mira, el primer año, bueno, yo estaba sujeto a disposición de la secretaría, entonces me llegó ese ciclo escolar y el siguiente ciclo, al terminar, tengo que salir porque pues ya necesidades del servicio eran otros. Entonces a mí había un proyecto de zona en el que iban a hacer un incremento en una escuela que tenía muchos alumnos, así que pues ven al maestro joven y dicen, no, que se venga él para acá. Yo había cubierto un interinato en esa escuela y así que el supervisor me hace una orden de presentación que en aquel entonces los supervisores podían hacerlo y llego a esa escuela, una escuela en la zona, y ahí estoy 3 años, después me cambio a una escuela de tiempo completo y me voy 4 años más. O sea, ves que son medios ciclos. Sí. Durante 4 años estuve. ¿Cuándo se te despertó la chispa de decir, yo quiero ser director? Ya 7 años de maestro, ¿cuándo fue eso? Pues desde siempre. Siempre que llegué. Desde que llegué empezaba a ver cosas que hacían los directores o que hacían en la escuela y decía, ¿por qué no hacemos esto? No, es que el director no lo permite, no se puede. Ah, bueno. ¿Y por qué no hacemos aquello otro? No, es que no se puede. Si yo fuera el director, yo haría que... O sea, yo empezaba, no lo decía, pero yo lo pensaba. Si yo fuera el director, yo haría aquello, yo haría esto, haríamos otra cosa. Y ahí nace ese deseo de querer ser director. ¿Presentas por una plaza para director? ¿Cuál fue el proceso? Mira, fue complicado porque en aquel entonces había que esperar 2 años para basificar la plaza. Había que refrendar durante 2 años esa basificación y no me dejaban presentar el examen. O sea, a los 2 años que sale la convocatoria, yo voy muy, muy mono a presentarme a inscripción y me dice, no, tú no puedes porque apenas acabas de basificar, tienes que esperar otros 2 años. Ah, perfecto. Pasan 2 años siguientes y se echa para atrás la reforma de Peña Nieto. Se acabó el examen, no hay examen ahorita. Siguiente año logro inscribirme, por fin, y me dicen, no se puede porque creo que fue cuando entró Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Para atrás todo. Y total que durante varias ocasiones, 3 ocasiones no pudimos. Viene la pandemia, para atrás, tampoco hubo examen. Entonces fueron varios años de recesión que no podía promoción. Hasta que durante la pandemia pude inscribirme y fue un proceso diferente. Fue en línea los exámenes y todo fue en línea. Todo fue nuevo, todo fue diferente y ya ganas tu plaza de director. Sí. ¿Cómo la eliges o ya te asignaron esa? ¿Cómo fue? Bueno, durante ese ciclo escolar había ya una lista de las escuelas vacantes y pues iban llamando directores, iban asignándose. Y me hablaba un amigo que de hecho estaba arriba de mí en la lista, me decía, oye, en Reynosa, ¿cómo ves estas escuelas? Y yo, pues esta está aquí, esta por allá. Y yo veía una escuelita que se iba quedando, cada vez que me mandaba la actualización, se iba quedando, la escuela 20 de mayo. ¿Y esa la querías tú? No, pero era la que había. Ok. Entonces, cuando a mí me llaman, era la única escuela en Reynosa disponible en ese momento. El 1 de mayo yo inicié a trabajar en esa escuela. Pero está a 60 kilómetros de la cabecera municipal, en una comunidad rural, conocida como Periquitos. Te vas hasta allá, llegas, ¿y qué te encuentras con esa primaria? Uy, pues mira, llego a una escuela, una comunidad muy grande, donde hay preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Una comunidad muy grande con una escuela de 12 grupos, una escuela grande, pero que había tenido 5 años sin director. Había habido un movimiento ahí, los padres de familia habían cerrado la escuela, había habido un problema grande. Entonces, durante 5 años y durante la pandemia, pues la escuela estuvo sola. Así que, metafóricamente hablando, estaba unas hierbas hasta arriba que había que llegar a cortar. O sea, no había quienes dirigieran, no había honores, no hacían muchas cosas. Entonces, pues, no había timbre, muchas cosas. Pero llego ahí y empiezo a trabajar como director. Estaba en crisis esa escuela. Pues en crisis, bueno, mira, pues sí, porque había una maestra que no se presentaba a trabajar, había otros que estaban en incapacidad, permisos, y yo solo, novato, llegando de grupo sin saber muchas cosas, pensando cómo era la función directiva, imaginándome, pues así de ser director. ¿Qué pudiste hacer de todo aquello cuando eras maestro y decías, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro? ¿Qué pudiste implementar ahora ya como director?
Pues mira, por ejemplo, eché a andar un comedor escolar que estaba ahí solo, arrumbado. Unos festivales, yo siempre soñé con hacer festivales en la tarde, noche, con luces, con humo, espectáculo, y lo pudimos hacer, o sea, convencí a los maestros, oigan, ¿y si lo hacemos en la tarde, si lo hacemos en la noche, cómo ven? No, pues sí. Entonces pude realizar esos festivales como yo quería. Vayamos a ese punto. Tienes una descripción en tus redes sociales que dices maestro de por profesión y artista artista de vocación y maestro de profesión. ¿Por qué tienes esa definición o esa descripción en tus redes? Mira, yo creo que la vocación es cuando realizamos algo que nos apasiona, que nos gusta y que lo podemos incluso hacer sin recibir nada a cambio. Es por el simple placer de realizar algo. Eso es una vocación. Entonces, en cambio la profesión, pues tenemos algo que nos remunera, que nos da para vivir. Así que yo puse esa descripción en mi perfil porque dije, bueno, yo realizo el arte sin esperar nada a cambio. Nunca me han pagado por hacer... Bueno, ahorita ya empiezo a monetizar algo, pero antes de eso siempre ponía festivales, bailables, cantos, coros y siempre fue gratis, o sea, siempre fue por puro amor al arte. Cuando estabas en bachillerato preparatoria, ¿nunca pensaste en dedicarte profesionalmente en lo que realmente te gustaba? ¿Por qué decidiste ser maestro? Sí lo pensé, ¿cómo no? Sí lo pensé, y más cuando la música, para mi gusto, me rescató de muchas cosas. Me brindó muchas herramientas, mucha seguridad. Pero tenía 18 años, o sea, 18 años, pues un chavo no tiene la madurez para elegir muchas cosas, también tiene miedo. Y en esa época, sí, yo me gustaba cantar y actuaba y hacía algunos pininos, pero mi mamá me dijo, para eso no va a haber, o sea, no te vas a poder ir de la ciudad, estudiar a otra parte. Mira, estudia contador público, estudia administración de empresas, algo aquí en la UAT, o sea. Yo decía, es que no, yo creo, bueno, comunicaciones. Híjole, comunicaciones no, porque mira, no hay trabajo aquí, que... Total, que dijo, mira, estudia la normal, escuela normal. Y pues, de familia maestros, aunque mis papás no son maestros, dije, bueno, pues la normal, pues puedo también trabajar con arte ahí. Sí. Y le dije, bueno, pero la única condición es que voy a estar en danza. Es lo único que te voy a pedir. Pues medio, no quería, pues bueno, pues he perdido, pues sí, métete en la normal. Y pues fue la mejor época, haber estudiado para maestro. Mencionaste ahorita que la música te rescató. ¿Qué es la música para ti, Graciela? Pues es eso, es el rescate de mi vida, es quien me dio seguridad. Platícanos un poco de eso. Mira, cuando yo estoy en la secundaria, salgo de la primaria y entro a la secundaria, mis papás estaban atravesando una situación muy difícil en la casa. Los tuvimos que ir de la casa, vivir en la casa de mi abuelita. Y yo era un niño muy inseguro, un niño con muchos problemas. Entonces me topo con un maestro en la secundaria, el profesor Federico Ramírez Villarreal, quien me hace creer que soy bueno para cantar, quien me hace creer que soy bueno para conducir un festival. Y pues los aplausos me enamoraron, desde luego, y me traían aquí para allá. Entonces empecé yo a crear una autoestima mejor, a defenderme a través de la música. Y entonces, por eso digo que la música a mí me rescató, porque me hizo creer que podía llegar a ser alguien. Llegas en la normal, entras a danza, te empiezas a involucrar o a poner en acción todo eso que te gusta, pero ¿en qué momento descubres que la enseñanza también es una forma de arte? La música es arte, bailar es arte y la didáctica menciona que enseñar es arte. ¿Cuándo te diste cuenta que había algo más en la enseñanza? Bueno, pues es que el arte es precisamente el disfrute del sonido, el disfrute de la belleza, el disfrute de los colores, de la textura. Y entonces creo que la enseñanza, si le damos ese enfoque, también es disfrutar. Disfrutar, enseñar, la calidad, la calidez, los sonidos, el color, todo lo que hacemos nosotros es arte. ¿Cómo le haces para que tus cuerpo de docentes logre transmitir en la enseñanza
su código, su arte, su belleza, todo lo que nos describías, porque a lo mejor tú lo puedes hacer porque sabes lo que es transmitir belleza, lo que es transmitir arte, pero ¿cómo contagias a tus maestros para que también lo hagan así en sus aulas? Yo creo que con el ejemplo. Con el ejemplo, porque hacía yo hace poquito una introspección de cuando me cambié a esa tercera escuela que te contaba. Y yo llego a una escuela, pues donde tenían ya sus formas de trabajar, por ejemplo, y, y yo pues traía las mías de otra escuela y hacer festivales de cierta manera, y el altar de muertos, y el festival de la revolución, y me empezó a dar cuenta, pero yo estaba triste porque estaba en otro medio. Yo estaba acostumbrado a tener todos los recursos a mi disposición en la escuela, en la segunda escuela, este, impresora, copiadora, pantalla digital, todo lo tenía. Entonces llego a una escuela que carece de todos esos elementos y yo empiezo a, pues, a entristecerme, uy. Pero a pesar de eso, ponía los bailes, las canciones, jugaba con los niños en el patio y mis compañeros empezaban a ver. Y en esa escuela, como es una escuela con mucha armonía, sinceramente hasta la fecha son muy armónicos y se llevan muy bien, lejos de decir, ay, este va llegando y mira cómo viene, no. Empezaban a preguntarme, oye, ¿tú cómo le haces para poner el 20 de noviembre? No, pues así, así, así. Ah. Oye, quiero poner el altar de muertos, ¿qué colores me recomiendas? Y empezaba a decir, bueno, yo pondría este color, yo pondría esta música, yo pondría aquello. Entonces empezaba yo a contagiar a mis compañeros, al grado que termina el ciclo escolar y me dice mi director de esa escuela en ese entonces, me dice, ¿te diste cuenta? Yo, ¿qué? ¿Lo que hiciste? Yo, ¿qué hice, profe? Dice, pues ya los festivales no son los mismos de antes. Empezaste a contagiar a los demás. En lugar de que ellos se quedaran abajo, no, empezaron a codearse contigo, en el buen sentido. Sí. Y mira los espectáculos que están formando ahora. Le dije, no lo había pensado, profe. Pues sí, qué bueno. Entonces, a través del ejemplo de lo que tú haces, empiezas a enseñar a los demás. Mi pregunta era esa, ¿no? ¿Cómo le haces para que el personal lo haga? Actualmente, yo estos 2 años consecutivos, yo he montado el festival del 20 de noviembre, por ejemplo. Les enseño cómo hacerlo, las maestras. ¿Y cómo le haces? Son 40 en el salón. Ahorita vas a ver. Pero es que no son parejas. Ahorita vamos a cambiar parejas y van a ver cómo le vamos a hacer. Vamos a ir entrando. Ay, no, pues sí, así sí. Entonces, con el ejemplo. ¿Cómo te ayudó el hacer esto para rescatar a una comunidad? Porque, pues, tienen que involucrarse los padres de familia. Porque hay gastos, porque hay ensayos. Te he visto en las redes sociales y, pues, para eso hay que ensayar mucho. Y me imagino que hay que ir a contraturno, hay que pedir apoyo. ¿Cómo es la relación de los padres de familia en cuanto llegas tú y pones este modelo? ¿Cómo fue su reacción? Mira, yo llego a la escuela que estoy actualmente, la Escuela General Pedro J. Méndez. Llego a esta escuela y es una escuela que había sufrido la pandemia. Al llegar la pandemia a la escuela, muchos niños se cambian de escuela porque era de tiempo completo. Entonces al regreso deja de ser tiempo completo. Papás dicen, pues ya que vamos tan lejos. Ah, porque está en un contexto, está en una colonia céntrica, en un buen nivel socioeconómico, pero también es un barrio muy viejo, ya no hay niños cerca de ahí. Entonces todos acudían a esa escuela pues por lo que ofrecía. Pues salirse tiempo completo, después de la pandemia, pues ya no había niños. Entonces yo llego y había, si no me equivoco, como unos 96 estudiantes en la escuela. Una escuela que ya casi no hacía festivales porque pues no tenían recursos, no hacían todo muy chiquitos. Sí los hacían, pero muy chiquitos. Es lo que me platican las maestras. Entonces llego yo y junto a los padres de familia en una asamblea para presentarme con ellos y les digo, oigan, ¿cómo ven si hacemos un grupo de danza y una rondalla y un equipo de fútbol, que los niños entrenen, que sea una escuela siempre abierta y hacer actividades como estas? No, pues los papás volteaban entre ellos, no, pues sí. Pero ¿a qué hora la vamos a hacer? Si ustedes se llevan a los niños a su casa y luego regresan, está muy lejos, porque no viven aquí cerquita. Entonces, ¿qué les parece si los niños se quedan en la escuela y que no vayan a su casa? Obviamente eso implica que van a comer aquí otra vez. Sí, claro. Y se quedan en la clase extracurricular. Le dije, ¿parece una locura o no? No, sí se puede, bueno. Y empezamos a hacer eso. Yo llego en diciembre y en febrero arranca este programa piloto
de un horario extendido en la escuela, meramente financiado por los papás. Los papás hasta actualmente lo hacen. Entonces abrimos danza, música, fútbol, artes plásticas y pues empezamos a contagiar a todo el mundo. Todo el mundo bien padre, y compartiendo las fotos en redes sociales y grabando y transmitiendo en vivo. Y eso fue en febrero. Al siguiente agosto llegan 100 niños nuevos a la escuela. Oye, pues tuvo muy buenos resultados y bueno, a lo que yo he visto en redes sociales, pues se ve motivante la población, la comunidad. Quiero preguntarte, en el medio artístico, ¿qué es la improvisación? ¿Qué tanto se debe usar? ¿Cómo la usan y cuándo hay que usarla? Bueno, yo creo que la improvisación es esa capacidad de respuesta pronta ante un estímulo, ante una reacción. Puede ser verdadero, puede ser ficticio, pero responder oportunamente y rápido. Llevándolo al medio docente, frente a grupo, tenemos que hacerlo. ¿Cuál es la línea que rebasa el acostumbrarme siempre a improvisar? Si bien a lo mejor no es del todo correcto estar improvisando todos los días, pero ¿qué es lo que se podría permitir, o tú como director, que permites que improvise, o cuál es tu definición de improvisar dentro del aula? Yo creo que todo el tiempo estamos improvisando, ¿no? Porque no nos salen las cosas a veces como planeamos. Y la respuesta que pueden tener los niños en ese momento, a la hora de la clase, no la sabemos hasta que estamos en el momento. Tú puedes decir, no, pues los niños van a responder las preguntas en 5 minutos, y no, la responden en 2. Entonces, en ese momento, tu capacidad de respuesta tiene que estar alerta. Claro, te lo da la experiencia también. O sea, si no tienes experiencia para responder en ese momento, pues te quedas patinando. Pero mediante el trabajo diario los vas conociendo. A estos niños les gusta cantar, por ejemplo. Ah, bueno, acabaron en 2 minutos, tenemos 3 minutos para una canción sobre el tema. Vamos a inventarla ahorita. Entonces, estás en ese momento, ya improvisaste, no te saliste del tema, sino pudiste atenderlos, que no, esto no ocasionara el no estar haciendo nada, un desorden, un problema, un conflicto. Entonces, pero es esa capacidad de responder en ese momento. ¿Qué ventajas te da el haber tenido esta experiencia o también desarrollarla de manera semiprofesional o profesional, como lo mencionabas? ¿Qué ventajas tienes de tener ese lado artístico en el medio educativo? Mucho, mucho. Yo creo que el hecho que a mí me guste cantar, o que me guste bailar, o que me guste actuar, o conducir un evento, todo lo pude haber llevado a la práctica. Todo lo llevé, mejor dicho, a la práctica. Siempre desde... Que de hecho, cuando ahora que soy director, les digo a las compañeras, yo extraño ser maestro de grupo porque yo quiero dirigir el himno nacional, los honores. Y pues no puedo porque yo soy el director. Es difícil para mí. Yo quisiera poner el mejor baile del festival de 20 de noviembre. Pues no puedo porque soy el director, o sea. Y, ay, pues hazlo, ponlo. Pues sí, qué padre, ¿no? Pero, ¿cómo doy el discurso en la graduación y yo voy a dirigir el himno al mismo tiempo? O sea, no se puede. Entonces, pero todo lo lleva a la práctica siempre. El hecho de combinar los colores para un periódico mural, el poner una canción, el utilizar las estrategias artísticas en cada actividad siempre hubo. Danos estrategias prácticas del uso de la voz, de el lenguaje corporal, para crear ambientes positivos dentro del aula, Graciano. Sí. Mira, hace días voy a decir algo que pasó. Entro a un salón de clase de mi actual escuela, y incluso la maestra es amiga mía, y se lo dije. Llego al salón y veo unos niños así, y otros, uno dormido. Y estaba en un salón muy pasivo, que para muchos directores grandes puede ser que están trabajando, todo está en orden, pero para mí, a lo mejor un director más contemporáneo, digo, ¿qué pasa? ¿Por qué están todos silencio? Esto no es normal. Esto no es normal. Entonces entro yo y ¿qué estás haciendo? No, nada. ¿Y tú? Ah, aquí trabajando. ¿Y tú? Nada. Pues que no traje lápiz. ¿Y luego? ¿Y todo el día no has hecho nada? Son las 11 de la mañana. No. ¿Y tú? Y yo, está dormido él. ¿Por qué estás dormido?
Y estaba dormido, o sea, se le veía que estaba nada más así acostado. Entonces ya hablo con la maestra, de aparte, ¿verdad? Nos llevamos muy bien, o sea, no fue un regaño ni nada. Que pudiera haber sido una llamada de atención, pero no fue así. Le dije, oye, maestra, ¿cómo vas a estar los niños dormidos en el salón? O sea, tú necesitas moverte, pasar por los salones, cambia tu tono de voz, cambia tu expresión, toca las mesas incluso y vas a ver qué van a responder. Cambia los volúmenes de voz. No, pues sí, sí lo voy a hacer, pero no es una maestra muy seria, entonces de pronto se cae la atención del salón. Entonces, cuando tú tienes esos elementos, esas herramientas de la expresión corporal, claro que te ayudan, claro que te favorecen. Y pareces loco a veces de que sígueme para acá todos y sígueme para allá todos. Eso ocurre. ¿Has participado en obras de teatro, Graciano? Sí. ¿Has llorado dentro del salón de clases o hacer una actuación para llamar la atención de tus alumnos? Sí, claro. Una vez declamé una poesía, por ejemplo, y todos así. Como cuando el maestro cuenta su divorcio, de cuenta, todos así. O he cantado y se caen en una pausa completamente su atención. Es muy impresionante todo esto que me estás platicando, porque yo he querido siempre hacer algo y te lo dejo a ti de reto porque yo creo ya no poder tener la oportunidad de vestirte de mimo y dar una clase de mimo, porque lo que acabas de comentar, la expresión corporal, los niños lo detectan muchas veces. Cuando les cuentas una historia como acabas de decir de por qué nos divorciamos, tienes la atención ahí. Entonces te pongo este reto, un día llegar vestido de mimo y tratar de explicar una clase sin hablar. Yo creo que es posible. Claro. Vamos a tocar otro tema sobre los retos actuales de los directores. Si bien antes, para ser director, tenías que tener una amplia trayectoria y llegaban a ser directores, pues, no sé, con 15, 20, 30 años de servicio, pero ahorita alguien que tiene 5 años de servicio puede ser director. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta un director hoy, en este tiempo, en una escuela primaria? Pues son muchos. Menciónanos 3 que tú te enfrentaste. Mira, yo creo que uno de los más grandes es el conocimiento de la cuestión administrativa, para empezar. Conocer las normas, conocer los reglamentos. Porque como maestro de grupo te sabes defender, pero no sabes cómo equilibrar los reglamentos, no sabes cómo manejar el sistema incluso. Porque tú como maestro de grupo llevas a la secretaria, si es que la tienes, o al director, las calificaciones, por ejemplo, del bimestre o del trimestre en esta ocasión. Y ya, él se encarga de hacer todo y tú no haces más. En cambio, cuando eres el director, y si estás en una escuela donde no tienes administrativo, ni tienes auxiliar, ni tienes nada, pues meterte a la plataforma y bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y hay que hacer este formato, y hay que hacer el otro, hay que hacer... Yo estaba en el salón, o sea, yo no sé qué es esto. O sea, yo creo que el examen no mide la capacidad administrativa, te mide otros liderazgo y otras cosas. Pero te enfrentas al reto administrativo. Te enfrentas al reto del manejo de los padres de familia a nivel escolar. No es lo mismo tener a las mamás, a las 25, 30 mamás de tu salón, a tener 200, 300 mamás. A quien cada quien piensa diferente y tener que equilibrar y tener que guardar esa compostura delante de todos. Y además, los niños y los padres, los maestros, ese es otro reto. Y luego el reto de conocer cuestiones de infraestructura. Oye, pues yo no sé, o sea, yo no soy arquitecto, yo no soy ingeniero. Oiga, maestro, que esto está gritado. Es que ahora la luz, el agua, las tomas, toma de dónde sale. Son cosas que te tienes que meter a hacer también, como responsable de un edificio. Por ejemplo, nomás, para empezar. Si pudieras mandarle un mensajito aquí a cámaras a tus exdirectores cuando eras maestro, ¿qué les dirías? Uy, los entiendo bastante. Y se los he dicho, a los que he podido saludar otra vez. No, ya lo entiendo, de veras. Dice, ya ve, y usted dice que no, pues es que está bien complicado. ¿Sí? ¿Qué limitantes tiene un director, Graciano? ¿Cuáles son sus límites o cuáles son lo que no le permite cumplir o hacer todo lo que pues está en tu mente, está en tu planeación, en pintar el sistema color de rosa?
¿Qué pintura o cuál es, por qué no hay pintura rosa? ¿Qué falta para que haya pintura rosa? Pues son varias cosas también, pero una de ellas yo creo que son los recursos, tanto económicos como de personal. Te limita el recurso, no tienes para hacer lo que tú sueñas o lo que tú nace en tu corazón hacer. Vamos a hacer esto, no tenemos para eso. O por ejemplo, también otro limitante es el mismo sistema, cómo se ha corrompido, cómo las malas prácticas de los docentes, los usos y costumbres del sistema, del personal del sistema. Entonces esto te limita, no puedes hacer muchas cosas que tú quisieras hacer. Hubo un momento de tu vida que llevaste 2 trabajos a la par, uno en el sector público, que es la administración de una dirección escolar, y la otra, una administración, pero en el servicio privado, que es un lugar de recreación, pero que al final, pues, tú lo que hacías era administrar este negocio. ¿Qué aprendiste del sector privado que dices, lo llevé para acá porque acá no me lo enseñaron y es muy importante? Mucho. Yo creo que la vida me preparó un poco para llegar a la dirección, porque se dio casi al mismo tiempo, Daniel. ¿Qué fue lo que aprendiste ahí? Mira, te platico un poquito el contexto. Vale. Durante la pandemia, pues no regresábamos a clases y en el sector privado de esta empresa donde trabajé, pues vaya, empecé a trabajar durante la pandemia como cajero y luego fui supervisor y luego llevé la administración del restaurante de esta empresa. Entonces, como administrador del negocio, pues tuve que echar mano de la administración, de la contabilidad, de hacer cortes de caja, llevar contratación de personal, entrevistas, inventarios, muchas cosas más. Trámites de permisos para operar y eso. Y entonces, por ejemplo, yo notaba que eran muy estrictos en otra área y corrían gente por más, porque si no te gusta que te vaya bien, ¿no? Y se van las personas. Pero yo tenía un área en la cocina en la que yo ocupaba a los cocineros. Yo tenía que cuidar a mis cocineros, porque tenía que cuidar el platillo, que fuera igual, que se asemejara o que tuviera el mismo sazón, gente responsable que llegara temprano, y si tuviera un problema, entenderlos, porque si se me va el cocinero, ¿qué voy a hacer? Yo como quiera suplo un cajero, yo puedo suplir a un mesero, pero ¿cómo voy a suplir a un cocinero? Yo no puedo. No puedo hacer toda la comida yo solo. Aunque sabes cocinar. Aunque sé cocinar, claro, mejor, ¿verdad? Sí. Pero no puedo. Entonces empecé yo a cuidarlos, platicar con ellos, ¿qué ocupan esto? Oye, tuve un problema. ¿A qué hora te vienes? No, pues voy a llegar un poquito, no pasa nada, pero aquí te veo. Empecé a ser más humano con ellos y empecé a tener un personal más sólido. Tuve una plantilla, yo recibí ese restaurante con 6 personas, por ejemplo. Y unas ventas muy, muy simples. Y recibí y entregué cuando me fui de esa empresa, una empresa con más de 40 empleados, con ventas 6 veces más de lo que habíamos entrado, pero fue parte de ese proceso. Entonces cuando yo, al mismo tiempo casi, se me da yo haciendo en el restaurante en el mes de noviembre y yo el 1 de mayo entro a la dirección. Entonces casi se da al mismo tiempo la par. Pero esa experiencia me la llevo a la escuela. Pues no puedo correr a los maestros porque los necesito. Y aparte no es mi función hacerlo, sí, pero los necesito para que hagan el trabajo al amor que yo no puedo hacer porque o hago la cuestión administrativa o hago la cuestión en el aula. Entonces empecé a ser más humano, a ser más flexible porque el Graciano de grupo era otro del Graciano de director. Te lo puedo asegurar. Porque como maestro de grupo, pues eres estricto con las mamás. Señora, le encargo esto, señora, aquello. ¿Qué pasó con esto? No, hay que hacerlo otra vez, vámonos para atrás. Y como director, pues no, maestra, pues mire, échale la mano al niño, la mamá pues tiene problemas, hay que ver esto. Entonces, empecé a sensibilizarme más desde este lado. Yo soy honesto y lo admito, he cambiado. Pero me llevé la administración de los recursos, me llevé el manejo con el personal, ser más humano con el personal, y me llevé la mercadotecnia también. Cuéntanos de este punto, administración y mercadotecnia, porque yo creo que es un punto que no desarrollamos o que no se nos permite desarrollar en el sector público, y menos como maestro. ¿Por qué? Porque no tenemos la necesidad
de buscar alumnos, los alumnos llegan, no tenemos la necesidad de gestionar o medir qué tanto estamos avanzando, porque no hay ventas, porque no hay nada, y en el sector privado, así es, así funciona, porque si no, no hay para pagar la nómina. Números. Son números. ¿Cómo aprendiste todo eso? ¿Tuviste un coach? ¿Alguien te ayudó? ¿Te metiste a investigar? ¿Estudiaste o solamente fuiste aprendiendo sobre la marcha? ¿Cómo fue ese proceso de aprender todo esto que me estás diciendo? Porque en la normal no lo enseñaron. No, claro que no. Bueno. No, para nada. De hecho, no hay una escuela de directores, ¿no? Puede ser un diplomado, no sé, algo así. Ni siquiera nos capacitan en las escuelas normales pensando en que vas a ser algún día o puedes ser director o vas a ser supervisor o algo. Nos forman para meternos a un aula pensando en que vamos a ser maestros. Así es. Cuenta, y ahora sí. Mira, no tuve un coach como tal, no llevé ningún, como tal así, pero el trabajar, por ejemplo, a mí me capacitaron a distancia, por teléfono llevaba mi capacitación. Todo el tiempo estaba hablando con una contadora del corporativo, de otras sucursales, y cómo le hacen ustedes, y esto y lo otro. Y luego se contrató una persona de mercadotecnia, pues me le pegué. Vamos a hacer esto, yo pienso que podemos hacer esta promoción, con esta promoción vamos a tener más clientes, y pues empezamos a ver los resultados. Se vendía tanto este mes, el siguiente mes se vende otra cantidad. Mejoró, funcionó esta estrategia. Entonces, cuando yo me voy a la escuela, que yo sí tenía necesidad de traer niños, te conté ahorita, no había niños. Sí. Entonces, yo sí pienso y les digo, a ver, maestras, ¿ustedes no se han cambiado de esta escuela? Es por algo. Sí, pero lo que te digo es, a mí como maestro, a mí no me interesa si hay 10, hay 15, 20, al contrario, si hay menos, para mí mejor, pero tú como director, ya es otro chip. Sí, es otro chip, es otra visión. ¿Cómo le haces? Pero también les decía, bueno, han ido cerrando grupos en esta escuela, eran 12. Ok, sí. Cada año salió un maestro, siguen ustedes. Total, en unos vuelven a ubicar a otra escuela y ya. Pero qué lástima que este edificio tan bonito, con tanta historia, lo vayan a cerrar para otra cosa. Entonces, si ustedes no se han cambiado es por algo. Viven cerca de aquí, tiene un recuerdo grato para ustedes. Una maestra es exalumna de esa propia escuela. Tiene un valor sentimental también el trabajar aquí. Vamos a hacer algo. Pero es que ¿cómo? Bueno, primero, ¿qué queremos? Niños, perfecto. Esa es nuestra visión. Y una visión consciente de que estamos en la frontera, donde papá y mamá trabajan todo el día. Donde llegan los transportes a dejar a los niños y llega el transporte, se los lleva y no ves al papá a veces. Todo es por teléfono. Perfecto. Entonces yo decía, bueno, hice un estudio de mercado muy a grosso modo, de decir, bueno, tenemos 5 colegios alrededor de nuestra escuela. Hay que competir contra ellos, primero. Y colegios algunos de mucho prestigio. ¿Qué hacen ellos? Eventos, shows, festejos. En la tarde que el papá puede ir a la escuela, en la mañana no puede. Tiene que permiso en el trabajo, en la empresa. Entonces empezamos a cambiar nuestra forma de trabajar, fíjate. Eso, vender la escuela como una empresa. Ese servicio de calidad igual o mejor que el del colegio de enfrente. Perfecto. Pero a muy bajo costo porque es una escuela pública. Y ese año me acuerdo que le dije a la mesa directiva, el siguiente año no vamos a cobrar ninguna cuota voluntaria. Se fueron para atrás todos. ¿Cómo que no vamos a cobrar? Pues si de ahí, nada, 0 pesos. Pero, a ver cómo lo hacemos. Y por dentro tenía mucho miedo yo. Claro, con que vamos a comprar un Pinol, un fabuloso, o sea. Digo, no, vamos a cobrar 0 pesos. Y ese es nuestro eslogan. Y entonces la persona que estaba en marketing ahí en esa empresa, me echó mucho la mano, o sea, me dijo, ¿qué ocupas? Yo te ayudo, la página, hay que mover la página. Perfecto, me dio muchas estrategias para mover la página. Una maestra se capacitó en edición de fotografías, de videos, y con sus teléfonos, con sus recursos propios, todo el mundo, a tomar fotos, a subir, a proyectar a la comunidad lo que estamos haciendo ahí, lo que hacen las empresas. Publicidad, grabamos comerciales, una amiga que es influencer allá en Reynosa, yo te hago un comercial, y así un padre de familia que también es influencer, otro comercial, yo le ayudo con otro comercial, y empezamos a proyectarlo. Entonces empecé a ver números, pues llegaron 100 niños nuevos, hasta los 6 meses, 100 niños nuevos. Empezamos a ver que los papás, bueno, hacer la inscripción, no teníamos recursos, pero los papás empezaban a cooperar. Cooperación, empezamos a crecer como escuela, a que la gente identifique que hay ahí una Pedro J. Méndez en esa calle. Te platico una historia, fíjate.
Hace unos, pues casi como 2 años, llega dos familias de argentinos a la escuela. Pues estamos en una ciudad de mucha migración. Pues llegan a pedir un lugar en la escuela para sus 3 hijos. O sea, 2 familias y 3 niños. No, claro que sí. Y yo siempre les pregunto, ¿y cómo se dio cuenta de la escuela? Algunos por redes sociales, pues para mí es un foco de porque otros no, pues me dijo una amiga que tiene sus hijos aquí, perfecto. Y ustedes, es que vivimos a una cuadra. Ah, pero a la siguiente cuadra hay otra escuela. Pero es pública, pero también estaba igual que nosotros. Total, que los argentinos le preguntan a los vecinos, oigan, ¿a qué escuela nos iremos? ¿A la Pedro o a la otra? No, a la Pedro, oiga, lejos. Entonces yo dije, maestro, ¿se dieron cuenta? Los vecinos que no tienen hijos aquí se dan cuenta del impacto que tiene la escuela en la comunidad. Ay, sí es cierto, claro. No, en ese momento cuando me dicen ellos, nos dijeron que viniéramos a esta escuela y aquí estamos. Se me puso la piel chinita, decir, está valiendo la pena lo que estamos haciendo. Y bueno, actualmente esos niños están en nuestra escuela, son de familia migrante. ¿Cómo mides tú al finalizar un ciclo escolar tu gestión? ¿Qué dices? ¿Lo hice bien? ¿No lo hice bien? ¿Cuáles son tus parámetros? ¿Cuáles son tus indicadores? ¿En qué números te fijas? ¿Solamente en el número de población o qué es lo que te No, satisface a ti como director? mira, por ejemplo, nosotros nos muestran como colectivo directivo de la zona escolar, nos muestran los resultados de los exámenes finales o trimestrales o semestrales. Entonces, bueno, yo veo que la escuela no está en una mala posición de entrada. Digo, bueno, estamos haciendo un buen trabajo. Hay unos peores, hay otros mejores. Estamos bien, estamos en un buen parámetro. Pero también veo la cantidad de alumnos, porque pienso, esos niños que llegaron a la escuela durante el ciclo escolar se fueron de sus escuelas porque algo ocurría. Algunos platican por qué, algunos es por lo que estamos ofreciendo, por las clases extracurriculares, otros es por el tiempo que están en la escuela, eh, cualquier razón que haya sido. Pero para mí es, mientras estén aquí es porque les gusta estar aquí. Estamos haciendo las cosas bien, algunos resultados, y pues estamos contentos, estamos trabajando, no tenemos problemas. Eh, para mí ese es un indicador. ¿Cómo equilibras el término académico con lo cultural? No sé cómo sea tu postura, pero yo veo los proyectos, algunos están muy definidos a la área académica y otros están muy definidos a la parte cultural. ¿Cómo haces un equilibrio entre, sí, la cultura es muy buena y el arte y todo, y la parte académica? ¿Qué tanto peso le das a una y a otra? No, pues tiene que ser 50-50. Yo creo que debe estar implícito todas las actividades culturales y artísticas dentro del desarrollo del trabajo académico. O sea, si vas a utilizar, no sé, un cartel como parte de uno de los productos de ese proyecto, bueno, y mete colores, mete texturas, ahí estás trabajando el arte. Si estamos hablando del arte escénico, bueno, que se puedan proyectar, no sé, una obra de teatro, que sea un guión de radio, qué sé yo. O sea, que esté implícito en las dos. ¿Cómo es la relación que tienen? Vaya, ¿cuál es la aceptación que tienen ahorita tus alumnos? Porque dicen, pues sí me quedo más tiempo a fútbol y en la mañana pues es un poco más académico. ¿Cuál es su gusto? ¿Es el mismo? Dicen, oh, ya quiero que sea la una, ya para nada más estar en los talleres. ¿Cómo es esa dualidad de las actividades con los niños? Mira, te voy a platicar. Cuando empieza el proyecto en los talleres extracurriculares solo eran 3 días, martes, miércoles y jueves. Y lunes y viernes los niños tomaban clases de lectura. Ajá. Yo solicité, y otros eran activación física. Solicité en ese momento ayuda al IRCA, y el IRCA nos mandó unos instructores de lectura, cuentacuentos, y otros de deportes, del IMDE, a la escuela. Entonces los niños, los lunes y los viernes, se iban temprano. Sus papás pasaban por ellos a las 12:45. Entonces yo decía, ¿por qué tan poquitos niños el lunes? Y el viernes también. Solo se quedan martes, miércoles y jueves. Quiere decir que el que ellos escogieron era el que por eso se querían quedar. Ajá. Pero los que eran impositivos de lectura, de trabajo,
llévame temprano, mamá, ven por mí temprano. Ajá. Entonces dije, bueno, entonces ese es el problema, vamos a extender los talleres extracurriculares a los 5 días. Y se acabó el problema. Y es normal, o sea, cuando uno es niño, si me das a elegir lectura o fútbol, pues me voy a ir a fútbol, o sea, no somos ingenuos en ese punto, pero sí notas, sí hay una correlación de interés tanto a la parte académica como a la parte cultural por parte de los padres de familia y los alumnos, o pues seguimos con esto de que pues lo normal es, pues me gusta más el arte y me gusta más jugar fútbol y me gusta más esto, o si has visto alguna correlación en esta implementación que están haciendo. Mira, cada uno tiene su tiempo. O sea, el tiempo de la mañana de 8 a 1 es meramente académico. Sí. Y bueno, y hay actividades artísticas implícitas en las estrategias. Pero después de la 1 de la tarde, que es cuando trabajan los talleres, pues el niño tiene que atravesar la mañana para poder quedarse al taller, para empezar. Pero el papá está de acuerdo. O sea, el papá, incluso a veces he escuchado que han condicionado. ¿Te quieres quedar a fútbol? Vas a portarte bien en la escuela. Entonces, para él es, ok, tengo que comportarme, tengo que cumplir, tengo que hacer para poder disfrutar lo que a mí me gusta. Muy bien, eso es lo que quería llegar. O sea, si existe por parte de los padres y de los alumnos una forma de motivar a que el alumno o de tratarlo de llevar a que cumpla con ambas actividades. Uh-huh. Y qué padre que ustedes están ofreciendo eso sin ser una escuela de tiempo completo y que lo estén aprovechando y que lo están haciendo bien. Pero hay otro reto. Las generaciones están cambiando y ahorita tienen un dispositivo en sus manos que les roba mucho la atención. ¿Cómo está el tema del uso de los celulares dentro del aula después de la 1 de la tarde? Por las condiciones que me dices, yo creo que muchos deben de llevar su celular. ¿Por qué? Porque papá trabaja, mamá trabaja, hijo, necesito que estés listo, voy a pasar por ti. Debe haber una comunicación debido a estas necesidades. Sí. ¿Cómo le hacen para que el celular no se vuelva una medida de distracción, sobre todo cuando ya tienen muchas horas dentro del plantel educativo? Claro. Sí, definitivamente nuestra escuela está situada en un contexto bueno, en un buen nivel socioeconómico, lo cual le permite a los papás poderle comprarles un equipo telefónico y con acceso a internet. De hecho, la escuela tiene acceso a internet libre, entonces ellos pueden agarrar el wifi que tenemos en la escuela. Y sí, te voy a decir que hay muchos, de repente en los recreos, yo paso por los recreos y veo niños sentados en el teléfono. Yo en el salón, cada maestro pues ejercita su reglamento interno, sí, y seguro estoy que no lo utilizan. Pero durante los recreos sí he visto muchos niños. Claro que son responsables del equipo, la escuela no se hace responsable de ello, para buen uso, aunque hemos tenido algunas situaciones. Yo recuerdo el año pasado de unas niñas que estaban haciendo un reto en un en vivo, en TikTok, dentro de la escuela. Fue un problema. ¿Problema por qué? Porque tenían el teléfono. Pero al mismo tiempo el teléfono se ha vuelto parte de nuestra vida. Y el papá dice, es que yo quiero que lo traiga. Guárdalo, pero lo vas a traer. Entonces, es un equilibrio. Porque ¿qué crees que esa maestra de ese grupo utiliza? Tienen incluso una página, como proyecto de aula, y ahí suben ahí sus trabajos los niños. Entonces, ella, al menos esta maestra de este grado, lo ha podido canalizar y les ha enseñado cómo utilizar, cómo editar, cómo trabajar en ello. Y lo hacen los niños. Entonces, tú como director, has dado la autorización de que los alumnos entren con celular. Dentro de las aulas, pues obviamente existen los reglamentos, pero el alumno se puede comunicar con el papá en el recreo a la hora de la 1 y yo creo que es algo, como dices, ya muy, muy normal. ¿Cómo le haces o qué estrategias utilizas para no volver a caer en una incidencia como esta que me acabas de platicar? ¿Qué les dices a los papás? ¿Qué les dices a los maestros? ¿O qué medidas haces para no volver a caer en esto o en algo peor? Pues mucha concientización. No hay más que eso porque si bien es cierto no podemos tomar las manos para que no lo hagan, es trabajar en ellos, decirles, bueno, va a haber restricciones, o sea, vamos a quitar el wifi, vamos a quitar teléfonos en momentos y todo. Entonces ellos han tomado conciencia, los papás y los niños,
y no ha ocurrido más. ¿Cómo son los recreos? ¿Hay todavía niños jugando, corriendo o hay más niños sentados en el celular? No, sí hay más niños corriendo. Sí, Sí, todavía. definitivamente, además somos una escuela muy futbolera. Tenemos como 45 niños en el equipo de fútbol. O sea, está súper poblado el equipo de fútbol y un solo entrenador. Entonces, en los recreos, apenas empieza el recreo y andan con los balones y dividen la cancha como en 3 campos. Y cada quien jugando como por salones. Entonces, sí se vive todavía eso. La maestra de educación física les presta los hula hula, les presta un trompo, les presta y andan todos jugando. Entonces, sí, a pesar de eso, sí se sigue practicando. Me da gusto escuchar esto, pero ¿qué diferencia encuentras entre los niños de hoy que tienes y los niños que recibiste hace 10 años cuando iniciaste a esta carrera de ser docente en el 2014? ¿Qué diferencias encuentras? Muchas. Para empezar, el respeto al maestro. Yo hoy noto niños, no sé, yo me pregunto, ¿será nada más en nuestra escuela? Ocurre en todas partes, pero me encuentro con niños con una actitud a veces retadora para el maestro, para la maestra. Yo he tenido que intervenir en algunos casos especiales. Recuerdo un niño que le dijo a su maestra que llegó el primer día y que borró el pizarrón porque ya era el tiempo de borrarlo. Y le dijo, te voy a denunciar con el director. Entonces la maestra se quedó, no esperaba esa respuesta de un niño de segundo grado. De segundo grado de Segundo primaria, grado de primaria. 7 años. Sí, Ok. entonces, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Pero maestra, yo nada más le borré el pizarrón, ya tuve que acudir yo para que con él, dije, no es nada malo lo que hizo tu maestra, pero todos terminaron, ¿y tú por qué no terminaste? Estaba platicando. Entonces, fíjate, entonces, él estaba mal canalizando su información, pero como somos una generación que está informada de los derechos de los niños y a lo mejor no ha medido los deberes de los niños también. Entonces, es una generación más informada, pero también más retadora, más demandante. Requieren estar los maestros más preparados que antes, porque el niño tiene acceso. Eso no es cierto. Yo leí hoy los niños hablan mucho de los dinosaurios, por ejemplo, y tú no les puedes decir algo porque no es cierto. Se lo saben. No es así. Entonces, es una generación diferente, difícil. ¿Cómo solucionaste o cómo solucionas cuando un alumno está en contra del maestro y pues tú obviamente tienes que defender a tu cuerpo académico? ¿Cómo es tu postura? Bueno, me imagino que tu postura es de defender, pero ¿cómo enfrentas eso? Y luego cuando se te viene también el papá, no solamente el alumno, porque sí es difícil estas generaciones hablar con los alumnos, pero todavía podemos comunicarnos o tratar de comunicar y dialogar. Pero ¿qué pasa o cómo le haces cuando viene el padre de familia y el padre de familia está con su hijo y no le da la razón a ti como director, sino que le da la razón a su hijo, al alumno? ¿Cómo le haces para lidiar eso? Es el pan de cada día. Tenlo por seguro. Ahorita se me vienen a la mente muchas historias de estas, de cómo el papá ahora, en lugar de estar a favor de la autoridad o de poner en tela de juicio lo que el niño dice, no, pone en tela de juicio lo que el maestro está diciendo, lo que un profesional de la educación está diciendo. Yo, por ejemplo, ahorita me acordé de un niño, un caso, cuando yo recién llegué a la escuela, entro yo, porque tenían el aire apagado, entonces entro yo a prenderles el aire central, y un niño cachetea a una niña. Entonces yo volteo y le llamo la atención. Digo, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué le pegas? No me contestó nada. Total, pasa. Y al siguiente día tenía yo a los papás de este niño en primera fila en la dirección, muy molestos porque yo había exhibido al niño delante del salón. Y yo, es que yo nada más entré a prender el aire, pero él le pegó en ese momento. Entonces yo le llamé la atención. Pero ni siquiera le levanté nada, ni un reporte, no hice nada. Fue algo muy, hey, ¿qué pasó? Pues a la próxima quiero que no nos llamen a nosotros. Me quedé, fue mi primera experiencia en esa escuela. Así, entonces yo dije, Dios mío, entonces ¿cómo vamos a permitir? Es que es un juego, maestro. Usted tiene que entenderlo. No, pues yo no sé, si estos juegos yo no los jugaba, cachetearme, mis compañeros no jugaba, pero total, entonces es un tema muy difícil, muy complejo. ¿Cómo, cómo demostrar al papá la razón que tiene el maestro? ¿Cómo enseñarles a ellos también el respeto a la autoridad? Es muy difícil. Y aunque un personal joven es más difícil todavía. Eh, pero es lidiar todo el tiempo. O sea, todo el tiempo tengo situaciones así en las que los papás
ponen en tela de juicio al maestro. ¿Qué estrategias o qué les dicen los superiores a los directores cuando se llevan estos temas a los consejos técnicos escolares superiores, no a nivel acá de maestro, no, a nivel de directores, y que está el supervisor? ¿Qué soluciones o qué estrategias o qué dicen los supervisores para tratar de mediar este tipo de problemas? Por poner un ejemplo, pero hay muchos más que te enfrentas como director. ¿Qué dialogan entre directores? ¿Qué consejos, qué tips, qué se dan, qué se dicen ahí en ese cuadro chico que a veces nosotros como maestros no escuchamos? Claro. Mira, yo los más consejos que he escuchado, los más que he escuchado es puras cartas, compromiso. Habla con el papá, habla con la mamá, establezca una carta de compromiso y ya. ¿Por escrito? Por escrito, habla con el maestro y ya. No pasa de ahí. Todavía no hay un lineamiento que diga, si pasa esto, o sea, todo aterriza Mira, sí lo hay. Yo creo que sí lo hay. Lo que sucede es que los queremos evitar a veces los problemas. Tenemos miedo al conflicto. Exacto. Y entonces es muy sencillo. Si yo fuera supervisor, dile a tu director, arréglalo ya. No me traigas el problema a mí. Solucionalo, es una carta de compromiso y que se pongan de acuerdo y ya. Habla con la maestra. Punto. Sí, tratar de apagar. Entonces, lo menos que se pueda extender el fuego, Así es. apagarlo. Vamos a otros temas, Graciano, que me decías hace rato ahí en el restaurante, en el casino en el que administrabas, que no podías correr o que se te fuera, que cuidabas mucho a un cocinero. Pero también es algo que te gusta, la cocina. Dinos un platillo que tú dices, este platillo me recuerda mi niñez, mi infancia, mi adolescencia, algún familiar, un platillo que tú cocines y que tu mente venga ese olor y ese sabor y esos recuerdos. No, pues desde luego que las flautas de harina, desde luego de deshebrada guisada. Explícanos, por favor, porque nos ven bueno. en muchos países, ¿qué son las flautas para ti, para nosotros que estamos aquí en Victoria? Sí, para el victorense una flauta es una tortilla de harina, con deshebrada guisada, que es esa carne de res que se deshebra y se guisa con chile de color, tomate y se enrolla. Entonces es una flauta y acompañada con repollo, como lo hacemos acá. Que allá en Reynosa a veces no encontramos ese tipo de comida, ¿no? Y entonces poder disfrutar otra vez de una flauta de deshebrada es recordar mi niñez, recordar mi estancia en la escuela. En todos los niveles comí flautas, tenlo por seguro. ¿Dónde tomaste el gusto por cocinar? Me platicabas que te gustaba cocinar en un escrito que me pusiste. ¿Dónde aprendiste o dónde se vino ese gusto por cocinar? Yo creo que en la pandemia empecé a cocinar, ¿no? La necesidad yo almorzaba, comía y casi cenaba en la escuela porque trabajaba en la tarde también y como maestro de danza y todo. Entonces en la pandemia me di el tiempo de cocinar y cuando trabajé en el restaurante, pues me metía más a la cocina. Aunque era mi trabajo administrativo, también hacía el trabajo de campo y era sabores y ¿con qué van a arreglar este platillo? Ah, pues con esto. Ah, perfecto. ¿Sabes qué? Le falta sal o me llevaban a probar o al hacer un platillo nuevo hacíamos muestras y pruebas. Entonces, ¿sabes qué? Ponle acá o preséntalo acá y así. Entonces empezaba yo a aprender, pues de la nada, empecé a aprender a cocinar más. Música. ¿Qué música es tu favorita para escuchar y cuál para interpretar o cantar? Pues soy baladista. Yo escucho muchas baladas. Es la música que más me gusta. Y cuando nadie me escucha, la música grupera. La música grupera Sí, cuando sí me nadie te gusta, escuche. cuando nadie me escucha. Pero, ¿y interpretar? Pues la balada. La balada también. Dime un artista que lo admiras no solamente por su voz, por el actor o por el cantante, por su voz, por su profesionalismo, sino por su persona también. Un artista del medio que tú quieras que admiras y por qué. Fíjate, Daniel, que es algo bien interesante como alguien que dice amar la música y que ama las canciones, no tiene un favorito. Yo me considero amante de todo, fan de nada,
O sea, no soy especialista en nada, sino siento que me gusta todo, pero al mismo tiempo no soy fan de nada en específico. ¿Qué ofrece Graciano al momento de dar un espectáculo con su voz, con su actuación, con su interpretación? ¿Qué hace diferente a Graciano? Bueno, he utilizado muchas herramientas. Algunas ocasiones he cantado en algún festival o alguna presentación y cuento una historia a través de las canciones, como si fuera esto una obra de teatro en el que empiezo a contar una historia y luego canto una canción, y luego cuento una historia y canto otra canción, y lo cierro y lo aplauden todos conmigo. Una canción muy coreable, pues la cantamos. Si tuvieras la oportunidad de escribir una canción, ¿qué título le pondrías? ¿O qué te gustaría expresar en esa canción? ¿Escribes? Bueno, no, hace mucho. Bueno, escribí el himno de mi escuela, fíjate, pero es algo que yo no puedo forzar. O sea, ese himno lo compuse cuando yo llego a la escuela, pero me tardé meses en escribir una línea y luego lo dejaba y luego iba en el carro y me grababa para no olvidarla, la canción, el himno de la escuela actualmente. ¿Qué dice el himno? ¿De quién habla? Habla de, pues, de los niños que pertenecen a esta escuela y que es un honor estudiar en esta escuela, que lleva el nombre de un tamaulipeco. Dice que, y dice el logo de la escuela, el eslogan de la escuela, que es la perseverancia nos distingue. ¿Qué es la perseverancia para ti, Graciano? Es esa búsqueda de un objetivo, de trabajar en ello constantemente, y pues si el que persevera alcanza. Graciano, termino con esta pregunta que le hago a todos los que tengo la oportunidad de platicar, de entrevistar. ¿Qué es para ti la grandeza? ¿Una persona es grande? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué significa ser grande para ti, Graciano? Para mí ser grande es esa persona que hace lo que le gusta, hace lo que ama, lo hace sin importar lo que digan, lo que hagan, pero lo apasiona, lo hace grande, lo hace ser realizado, lo hace ser feliz. Graciano, muchísimas gracias por tu definición. Para mí y para muchos que nos están viendo, tú eres grande, Graciano. Gracias. Gracias por acompañarnos. Esperemos esta sea la primera de muchas charlas que tengamos aquí en este podcast. Gracias. Gracias.